Otro de los requisitos formales del acto asambleario es el que atañe a la deliberación y al voto. Primero, podemos señalar que los accionistas pueden hacerse representar tanto por instrumento privado, pero con firma certificada. Pero hay que tener en cuenta las prescripciones del artículo 239 sobre las prohibiciones para ser representante. También es válido este instrumento privado sin certificar la firma, pero cuando se realiza ante el síndico o el directorio. Todos los accionistas gozan de derecho de voz, como así también lo tienen los directores que no sean accionistas. También, obviamente, el síndico, los miembros del Consejo de Vigilancia que tienen voz. Lo que sí, la Asamblea no puede discutirse asuntos que no estén incluidos en un orden del día, que son los temas que previamente se acordaron a tratar, con excepciones. Por ejemplo, si están la totalidad del capital presente y la decisión que se adopte se realiza por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Otra de las excepciones para tratar temas que no estén en el derecho, en el orden del día, son la promoción de acciones de responsabilidad contra los directores o síndicos, pero que obren como consecuencia de una de las materias del orden del día. La última excepción es aquellos que son elegidos para firmar el acta. ¿Cómo se toman entonces pues, las decisiones? Primero habíamos dicho que necesitamos un quórum que hace posible la asamblea. Respecto de la asamblea ordinaria, en la primera convocatoria se exige la presencia de accionistas que representan la mayoría de las acciones con derecho a voto. Ya en la segunda convocatoria, esta queda constituida con cualquier número de accionistas presentes. Respecto de la asamblea extraordinaria, hay que decir que en primera convocatoria se exige el 60% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto indique un número mayor. Mientras tanto que en la segunda convocatoria se requiere de un 30%, excepto que el estatuto indique un número o mayor o menor. ¿Cómo se toman las decisiones en cuanto al número de votos requerido? En asamblea ordinaria, las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de los votos presentes, salvo que el estatuto exija un número mayor. En cambio, en la asamblea extraordinaria es la mayoría absoluta de los votos presentes. El principio general de los efectos de las decisiones asamblearias es que todas las decisiones son obligatorias. Lógicamente hay excepciones. Por ejemplo, si un accionista ejerce el derecho de receso por estar ausente o haber votado en contra de alguna decisión que modificó sustancialmente las bases del contrato social que originalmente causó su ingreso a la sociedad. Otra de las excepciones sobre la obligatoriedad es cuando las decisiones fueren contrarias a la ley o se hayan tomado para perjudicar a algún grupo de accionistas por abuso de mayorías. En esta última puede ejercerse el derecho de acción de impugnación de los acuerdos societarios, como lo prescribe el artículo 251, dentro de los 13 meses de clausurada la asamblea. En cuanto a nulidad de la asamblea, esta puede variar sobre determinadas circunstancias, por ejemplo, irregularidad de la convocatoria o irregularidad en la formación o celebración de la propia asamblea o ilegitimidad de las decisiones adoptadas por los accionistas u otras situaciones porque la pauta no es taxativa. Sujetos legitimados no son solo los accionistas que no han contribuido a adoptar la decisión, sino también los directores o integrantes del órgano fiscalizador o autoridad de contralor estatal.
Quienes no están legitimados para ejercer esta acción de nulidad, los que votaron a favor, obviamente salvo vicio de la voluntad, por ejemplo, balances falsos que son detectados con posterioridad a su aprobación. Respecto, o sea, bueno, siguiendo con el tema nulidad, la suspensión provisoria de la ejecución en la decisión asamblearia que se ha atacado, se pretende atacar de nulidad, tenemos que señalar que el artículo 252 prevé una cautelar respectiva, o sea, como medida a la acción de fondo que va a ser la nulidad. Importa la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada. Eh, Obviamente se requiere que sea pedida por la parte impugnante, que no medie perjuicios a terceros. Se requiere también que se otorgue una garantía suficiente para ante eventuales daños que pudiera causar, verosimilitud en el derecho y peligro a la demora como cualquier otra cautelar. Pero hay que ser sinceros que los tribunales, con toda lógica, son estrictos a la hora de otorgarla. Bien, ¿qué atañe, sobre qué versa la nulidad? ¿Cuál es el objeto de la nulidad? Eh, Porque esto puede estar vinculado con el orden público societario. Eh, Se señala en el artículo 251 que puede discutirse toda causal de nulidad de la Asamblea o decisión de ella. Esta ley es cierto que ha negado que puedan existir nulidades absolutas, como por ejemplo que puedan afectar derechos inderogables de los accionistas. Eh, Lógicamente, esto de ejercer, o sea, de decretarse la nulidad, hay dudas sobre si esto importa un derecho, una afectación del derecho particular o de orden público general. Es verdad que el artículo 254 prevé una suerte de revocación del acuerdo impugnado de nulidad. Por ejemplo, en el párrafo 1 dice, los accionistas que votaron favorablemente las resoluciones que se declaren nulas responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los directores, síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia. No obstante, puede haber como una suerte de revocación del acuerdo impugnado, o sea, que lo que llamamos asambleas confirmatorias. Es así que el artículo 254 señala al final que mediante, o sea, una norma que señala que se admite que una asamblea posterior pueda revocar aquel acuerdo impugnado de nulidad. Y dice, esta resolución surtirá el efecto desde entonces y no procederá a la iniciación o continuación del proceso de impugnación. Subsistirá la responsabilidad por los efectos producidos o que sean su consecuencia directa. Esta norma efectivamente supone una confirmación de los actos nulos y supone un reconocimiento, a su vez, de la invalidez del acto precedente. Ahora tenemos que hablar de una de las consecuencias directas de una determinada decisión que se toma en la Asamblea, como es el derecho de receso que asiste a los socios. El objetivo del derecho de receso es compatibilizar dos intereses que son legítimos. Por una parte, el de la sociedad para modificar sus estatutos de acuerdo a su decisión, porque los avatares de la vida societaria así lo requieren, y además el derecho propio individual del accionista de no aceptar esas modificaciones cuando éstas alteran sustancialmente la sociedad de la cual forma parte y ha consentido formar parte. Esto es así que no cualquier modificación otorga este derecho y el artículo 245 señala una enumeración, pero de ningún modo esta enumeración puede ser considerada de taxativa, porque el propio estatuto puede eventualmente considerar otros supuestos que impliquen una modificación sustancial en la posición que el socio tenía en la sociedad.
Obviamente esta es la razón que asiste al derecho de receso, la modificación, el cambio en su posición de accionista o en el régimen eventualmente de su responsabilidad que ha acordado en algún momento. Por otra parte, en las sociedades que realizan oferta pública, no es admisible este derecho de receso en caso de fusión o escisión, si es que las acciones que deben recibir estuvieran admitidas a la oferta pública o para la cotización. Eh, Porque claro, de alguna manera no estaría alterando de manera sustancial sus derechos o su expectativa en su posición de socio.